Muy buenas tardes, distinguidos estudiantes de la asignatura Evaluación de Proyectos, 10º semestre, carrera Economía, Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad Técnica de Manabí. El día de hoy vamos a dar inicio a la siguiente unidad del sílabo que tiene relación con el flujo de efectivo. Es importante que sepamos que en evaluación de proyectos este es un elemento muy importante. Antes de iniciar con ese contenido, este video está siendo grabado el día domingo que se festeja el Día del Padre. Deseo todos los padres de estos paralelos y sus respectivos progenitores hayan pasado un maravilloso día. Aprecien lo que tienen, porque cuando ya no lo tengan va a ser diferente. Bueno, vamos al análisis del mismo. Es importante que analicemos lo que corresponde a la construcción del flujo neto de efectivo. Verá que estamos en la unidad 2 del sílabos y hemos hecho una proyección de dejar una tarea en el área de docencia por cada unidad. Ya dejamos la primera tarea en la unidad 1 y más adelante se dejará la tarea que corresponda a esta unidad. Entonces, construcción del flujo neto de efectivo. Verá que es muy importante determinar los valores que corresponden al flujo neto de efectivo en cada periodo anual. Hemos indicado que los proyectos de inversión tienen un periodo de vida, 3 años, 5 años o 10 años, dependiendo del monto que se invierta. Decimos 3 años, puede ser 4, decimos 5, puede ser 6 o puede ser 10. Lógicamente, si la inversión es reducida, no vamos a pretender que tenga un periodo de vida de 10 años. Simplemente puede ser a 3 años. El estado de resultado pro forma o proyectado es la base para calcular los flujos netos de efectivo con los cuales se realiza la evaluación económica. Mirá que si no tenemos determinados estos flujos netos de efectivo, no hay valores que nos permitan utilizar los siguientes parámetros para realizar el cálculo de cada uno de ellos. Se deben presentar 3 estados de resultados. Estado de resultados sin inflación, sin financiamiento y con producción constante. Estado de resultados con inflación, sin financiamiento y con producción constante. Y estado de resultados con inflación, con financiamiento y con producción constante. Que nos interesa es el último. Con financiamiento. Si no utilizamos los valores que hemos accedido a préstamos en las instituciones crediticias, nos estamos haciendo un autoengaño. Vamos a obtener valores ficticios de rendimientos muy crecientes, pero que están lejos de la realidad. Entonces, si hemos realizado un préstamo,
debemos hacer uso del estado de resultados con inflación, con financiamiento y con producción constante. Si bien es cierto que se dice que en economía dolarizada no hay inflación, en nuestro país no ocurre eso. Tenemos que semana a semana los precios están en un constante incremento. Tenemos entonces lo que es el estado de resultados. Podemos definirlo como que es un estado financiero que presenta las operaciones de una entidad durante un periodo contable mediante el adecuado enfrentamiento de sus ingresos con los costos y los gastos relativos para determinar la utilidad o pérdida neta, así como el resultado integral del ejercicio económico. Los ingresos tienen una clasificación. Tenemos ingresos operacionales. Son considerados las utilidades obtenidas por la venta de mercadería. Es decir, es la diferencia establecida entre el precio de costo y el precio de venta. Algo muy simple, como lo que realizan las tiendas de barrio. Compran un producto a un determinado precio y al consumidor lo venden a otro precio, lógicamente obteniendo un margen de utilidad. Tenemos los ingresos no operacionales, que a su vez se clasifican en los siguientes. En ingresos financieros, que son considerados básicamente las utilidades provenientes de intereses cobrados por ventas a crédito, intereses ganados por inversiones realizadas y por diferencial cambiario. Tenemos también otros ingresos. Se refieren a las utilidades que no integran dentro de los grupos anteriores y provienen de arriendos cobrados, comisiones ganadas por ventas, que generalmente ocurren en consignación, y utilidad en venta de activos fijos. Ustedes deben recordar a qué se le denomina un activo fijo. Equipos y maquinarias. Activos fijos. ¿Qué son los costos? Es el gasto económico que representa la fabricación de un producto o la prestación de un servicio. Al determinar el costo de producción, se puede establecer el precio de venta al público del bien en cuestión. El precio al público es la suma del costo más el beneficio. Entonces, que quede claro bien esto. Costo es el gasto económico que representa la fabricación de un producto o la prestación de un servicio. Y el precio al público es la suma del costo más el beneficio. Aquí tenemos una clasificación de costos. Costos operativos están relacionados con la producción, con el mercadeo y con la distribución. Costos administrativos, los sueldos, los alquileres, servicios contratados, impuestos municipales. Costos financieros, los intereses por pago de deudas. Y los costos contables están relacionados con valores por depreciación y por amortización. Recuerden, se deprecian los activos fijos y se amortizan los activos diferidos.
Flujo de efectivo. El flujo de efectivo es el dinero que entra y que sale de las cuentas de una empresa, según se publica en su presentación de resultados. Puede hacer referencia a un único proyecto o a toda la actividad de la empresa. El flujo de efectivo o cash flow en inglés se define como la variación de las entradas y salidas de dinero en un periodo determinado, y su información mide la salud financiera de una empresa. Flujo de efectivo o cash flow en inglés. El flujo de efectivo permite realizar previsiones, posibilita una buena gestión en las finanzas, en la toma de decisiones y en el control de los ingresos, con la finalidad de mejorar la rentabilidad de una empresa. Repito, posibilita una buena gestión en las finanzas, en la toma de decisiones y en el control de los ingresos, con la finalidad de mejorar la rentabilidad de una empresa. No nos olvidemos que los proyectos de inversión apuntan a generar rentabilidad. Colocamos determinada cantidad de dinero apuntando a obtener acrecentado ese valor al final de un periodo de tiempo determinado. Nadie coloca dinero en un proyecto a pérdida, sabiendo que va a perder. Ese no es el objetivo de los proyectos de inversión. Con este término podemos relacionar el estado de flujos de efectivo que muestra el efectivo utilizado en las actividades de operación, inversión y financiación, con el objetivo de conciliar los saldos iniciales y finales de ese periodo. El conocimiento de los flujos de efectivo permite ofrecer información muy valiosa de la empresa. Por ello, una de las cuentas anuales más importantes lo controla el estado de flujos de efectivo. Principios fundamentales para administrar efectivo. Incrementar las entradas de efectivo a través de un incremento del volumen de ventas o de su precio. Primer principio, incrementar las entradas de efectivo a través de un incremento del volumen de ventas o de su precio. Segundo principio, intentar que las entradas se realicen de forma rápida, vendiendo al contado, pedir anticipos o reducir los plazos de los créditos. Repetimos el segundo principio, intentar que las entradas se realicen de forma rápida, vendiendo al contado, pedir anticipo o reducir los plazos de los créditos. Quiero que analicemos este segundo principio. El día de hoy les indicaba que se está festejando el Día del Padre y los comercios de toda índole han tenido que idearse una serie de facilidades para que las personas, para que los consumidores demanden sus productos. Y lógicamente esto que está aquí no se puede cumplir en los actuales momentos aquí en el Ecuador. Vender al contado es muy raro. Pedir anticipo igual.
y reducir los plazos de los créditos, antes por el contrario. Hemos escuchado promociones de los negocios que con valores pequeños dan hasta 24 meses de plazo. ¿Debido a qué? A que no ha habido venta, la venta no despunta. Estamos en una economía que recién se está aperturando. En la ciudad de Guayaquil ya se cumplió un mes que está en semáforo amarillo. Los comerciantes dicen que las ventas se han reactivado, pero no han alcanzado los niveles que existían antes de que aparezca la pandemia. Entonces, esto que tenemos en el segundo principio difícilmente se podrá cumplir por la crisis económica que existe actualmente. Muchas personas han perdido sus fuentes de trabajo y lógicamente priorizan las compras que deben hacer. Usted sabe que lo prioritario son los alimentos. Tercer principio, disminuir las salidas de efectivo mediante descuentos a proveedores o clientes o reducir ineficiencias en la producción de la empresa. Descuentos a proveedores o clientes o reducir ineficiencias en la producción de la empresa. Principio cuarto, retrasar las salidas de dinero, como por ejemplo, intentando alargar los plazos a los proveedores. Los proveedores son aquellos que entregan las materias primas para el proceso de producción. Y entonces, lógicamente, mientras más plazo tengamos para pagar, esos volúmenes de materia prima que hemos adquirido serán más beneficiosos para el empresario. Ese dinero que no sale en ese momento servirá como factor de liquidez en la empresa. Tenemos los tipos de flujos de efectivo. Existen los siguientes tipos de flujo de efectivo. Operativos. Es la principal fuente de ingresos de la empresa u otras actividades de inversión y financiamiento. Repetimos, operativos, principal fuente de ingresos de la empresa. Flujo de efectivo de inversión. Actividades de adquisición de activos a largo plazo. Plantas, equipos, inversiones en activos circulantes y no circulantes. Flujo de efectivo de financiación. Actividades que influyen en el tamaño y composición del capital, así como los préstamos de la empresa. Verá que siempre es importante que la empresa pueda acceder a créditos. Ustedes han escuchado a través de medios radiales, noticieros, que el gobierno ha dispuesto recursos económicos para que las empresas puedan acceder a ellos, principalmente como capital de trabajo. Acuérdense que en el plan de inversión teníamos tres elementos. Activos fijos, que son los valores que se necesitan para la adquisición de equipos y maquinarias. Activos diferidos, que eran los gastos de organización. Y el capital de trabajo, capital de operación, una serie de valores económicos que pueden servir para compra de materia prima para el proceso de producción, pago de salarios, pago de arriendo, compra de productos de limpieza, pago de servicios básicos y además sirven también para adquirir uniforme para los empleados de la empresa. Entonces, para ese rubro, el gobierno está dando valores económicos.
Acuérdense que les decíamos en la asignatura anterior que el capital de operación o capital de trabajo le sirve a la empresa, porque cuando se inicia el funcionamiento de la empresa no hay ventas, no hay ingresos, porque no hemos producido nada. Entonces, ese capital de operación es un valor económico que permite realizar los primeros procesos de producción, ventas, y es un capital que va a estar circulando. Ventas, ingresa nuevamente y se coloca para seguir produciendo. Capital de operación. Entonces, la mayoría de los negocios en el Ecuador actualmente tienen inconveniente de liquidez. Y al colocar el dinero, recursos económicos para capital de operación o capital de trabajo, está permitiendo que nuevamente muchos compatriotas no sean lanzados a la desocupación y que las empresas estén en capacidad de rehabilitarse y nuevamente seguir produciendo. Es importante que analicemos también lo que corresponde a el estado de resultado proyectado. Aquí hay un ejemplo de resultado, de estado de resultado proyectado. Verá que es un cuadro en el que se aprecia primeramente el periodo de vida del proyecto. Ustedes ven que tenemos 10 valores. Corresponde cada uno de ellos al año. Año 1, año 2, año 3, año 4, año 5, año 6, 7, 8, 9 y 10. Y lógicamente en el lado izquierdo, frente a ustedes, tenemos los rubros. En primer lugar tenemos las ventas operacionales. Verá que este es un proyecto con un valor de inversión muy grande. Entonces tenemos las ventas en cada uno de esos años. Eso como signo positivo. Verá que después vienen valores que deben ser restados de las ventas operacionales. Primeramente, los costos de producción. Igualmente, estos costos de producción con valores en cada uno de esos 10 años. Vienen también los gastos administrativos que deben ser restados de las ventas operacionales. Gastos administrativos de los 10 periodos. Tenemos otro valor a restar. Son los gastos de ventas. También de las ventas operacionales. Se restan también las amortizaciones de los activos diferidos. Acuérdense que hicimos el cálculo en la asignatura anterior de los valores a depreciar, pero de los valores a pagar por amortización en activos diferidos. Y tenemos también lo que corresponde a la depreciación. Recuerdan que habíamos consultado un archivo del SRI, donde estaban los activos fijos en su periodo de vida y lógicamente estábamos en capacidad de calcular su valor a depreciar de acuerdo al valor total y de acuerdo al periodo de vida de ese activo. Entonces, las ventas menos las restas de costo de producción, gasto administrativo, gasto de venta, amortizaciones y depreciaciones
nos daba como resultado la utilidad operacional. Esa utilidad operacional, lógicamente, son valores para los 10 años. Cada año tiene un valor. Cuando tenemos ya la utilidad operacional, estamos en capacidad de restarle los gastos financieros. Vea, estamos aquí en utilidad operacional. Restamos los gastos financieros. Recuerden que los gastos financieros no son otra cosa más que los intereses que se generan cada año debido a qué? Debido al préstamo que hemos realizado para el proyecto. Acuérdense que trabajamos muchos en los ejercicios relacionados con tabla de amortización. Hicimos ejercicio con periodo de gracia, sin periodo de gracia, todo eso relacionado con el periodo de vida del proyecto. Y entonces calculamos los gastos financieros que deben ser restados de la utilidad operacional de cada uno de los 10 años. Una vez que se haya restado ese valor, obtenemos la utilidad antes de participación laboral. Un valor económico por cada año. Entonces, 10 años, 10 valores. A eso hay que restarle el 15% de ese valor en cada año como participación a trabajadores. Entonces, utilidad antes de participación laboral, se le calcula el 15%. Y una vez que hemos calculado ese 15%, tenemos como resultado utilidad antes de impuesto a la renta. Después de obtener ese valor, tenemos que calcularle el 22% para deducir el impuesto a la renta. Mirá que estamos hablando que el impuesto a la renta es un valor anual que deben pagar las empresas. Y entonces en cada año asimismo, de acuerdo al valor que se haya obtenido por ventas, tenemos aquí ese valor. Después de eso, en este ejemplo, aparece utilidad antes de impuesto a la reserva legal. Ese es un valor que generalmente se debe pagar cuando tenemos proyectos de inversión que sobrepasan los $100,000. Y solamente bajo esas consideraciones se calcula utilidad antes de impuesto a la reserva legal. Si fueran valores menores a eso, no hay para qué calcular. Ni tampoco sacarle el 10% como reserva legal, sino que llegamos ahí a la utilidad neta. Y estos son los valores que nos van a servir para en lo posterior estos valores pasarlos al flujo de caja. Lógicamente ahí vamos a reintegrar los valores en capacidad de determinar cuánto debemos reintegrar para en función de ellos llevar los valores que nos van a servir para hacer el cálculo de los valores necesarios para evaluar el proyecto. En caso de cálculos con el valor actual neto, la tasa interna de retorno, periodo de recuperación de la inversión y la relación beneficio-costo. Todo ello en función de lo que vayamos a hacer posteriormente. No se olviden, el cuadro que vimos corresponde
a un flujo que está con financiamiento, con inflación y con producción constante. Se les agradece mucho por la atención prestada y lógicamente ya es potestad de ustedes en el día que decidan ingresar a revisar este video. Pasen bien todos ustedes.